Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que se pudieron solucionar los problemas. Tuvimos problemas con nuestra plataforma, entonces, bueno, nada, después de solucionar los problemas, entonces, ahora sí, les doy a todos la bienvenida a nuestro segundo módulo, al módulo de fisiología. Muchachos, felicitarlos por sus exámenes. A la gran mayoría les fue muy bien. Esta noche yo creo que aproximadamente entre las 10 11, porque pues estoy terminando de calificar los blogs, van a salir sus notas para que pues las revisen y cualquier pues eventualidad me escriban por interno pues en horarios laborales desde mañana, ¿vale? Tienen después de publicadas 72 horas para hacer revisión. Pero en términos generales, pues no, felicitarlos y pues decirles que me siento muy orgulloso de que pues hayan aprendido y que vayan muy bien en este proceso. El día de hoy pues empezamos un nuevo ciclo, muchachos, un ciclo que a mí me apasiona muchísimo y es el de la fisiología cardiovascular. Estos son unos módulos en los cuales les voy a pedir por favor que tengan pues una previa lectura siempre muy claro los conceptos de Gayton. Listo, la fisiología de Gayton es nuestra referencia, pero pues realmente las clases son muy espontáneas. Me refiero que todo el conocimiento lo tengo y pues obviamente la fuente de cada conocimiento pues son diferentes libros, tanto de cuidado crítico, intensivo, pediátrico, de adultos, de cuidado crítico, cardiovascular, anestesiología, etcétera. Ustedes tenían una tarea muy importante y era revisar y pues tuvieron casi que 2 días para revisar los artículos. Esos artículos van a ser nuestro trabajo o nuestra base para hablar de un tema muy importante que son las variables hemodinámicas, que es nuestro primer gran serie de temas porque con variables hemodinámicas casi que nos demoramos 2 semanas, que es nuestra primera gran serie desde el punto de vista cardiovascular. Para poder entender realmente la fisiología cardiovascular es muy importante que primero puedan entender y puedan comprender la fisiología respiratoria, porque si no saben realmente de dónde vino la molécula como tal, cómo se transportó y cómo llegó al vaso para poder empezar todo este apasionante monto del ciclo cardíaco, la distribución del oxígeno a los tejidos, el ciclo de Krebs, etcétera, el retorno venoso, la microcirculación, pues va a ser muy complicado que lo entiendan. Para esto, muchachos, yo aprovechando mientras ustedes tenían su parcial y pues aproveché también ayer para poderles adelantar una presentación, ¿listo? Entonces les voy a hacer una presentación introductoria a fisiología cardiovascular, donde vamos a retomar algunos conceptos que de pronto ya empezaron a ver con la doctora Birlais, pero que es muy importante que los tengan presentes para que puedan entender este tema. Y básicamente son dos conceptos, el de oxigenación y ventilación. Les voy a compartir mi celular. Listo, les voy a compartir aquí pantalla y les voy a abrir la presentación que les tengo, ¿vale? Para que pues podamos iniciar este tema. Esta es una presentación que usualmente vemos en 2 clases. Es muy probable que yo les monte hoy y mañana, o sea, si mañana no tengamos clase oficialmente, pues para que complementen, porque este es un tema que tiene que quedar claro. Alguna vez con un grupo por allá, hace mucho tiempo, duramos 2 semanas nada más viendo fisiología respiratoria para que pudieran comprender, pero no, pues con ustedes obviamente no creo que sea el caso. Ustedes han sido unos muchachos muy juiciosos, muy pilos en ese sentido. Entonces, pues nada, vamos a ver las bases fisiológicas para comprender los procesos de ventilación y de oxigenación alveolar. Entonces, antes de llegar a la membrana alveolocapilar y a esa difusión tan importante para llegar hacia los capilares y posteriormente, pues todo el contenido arterial que llega a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y poder llegar a generar el gasto sistémico, pues necesitamos comprender pues cómo es que llega el oxígeno que respiramos hacia los alvéolos, y eso es muy importante. Y hay dos conceptos grandes, o esta fisiología respiratoria, importante para comprender la interacción corazón-pulmón. Aquí estamos hablando de la interacción entre corazón y el pulmón, pues básicamente depende de qué. Básicamente depende de la comprensión adecuada del mismo. Voy a ingresar un segundo acá porque quiero mirar que sí tengamos audio, perfecto. No quiero que la embarremos como la última vez que grabamos y no teníamos audio. Discúlpenme, yo vuelvo a la presentación. Y básicamente ese es el objetivo. Entonces voy a hacerlo de una forma muy dinámica porque estos temas son muy complejos y por eso les hice la presentación. ¿Listo, chicos? Bien, esta es la referencia donde pues aquí lo que les voy a enseñar es un libro del Acta Colombiana de Cuidado Intensivo de Adultos, pero pues está muy bien explicado. Básicamente que vamos a empezar a hablar primero de los procesos que se llaman ventilación. Hoy les voy a enseñar la ventilación, que es lo más complejo, ventilar un pulmón. No es lo mismo oxigenar, porque cuando hablamos de oxigenación hacemos referencia al modo como el oxígeno difunde a través precisamente de la vía aérea, ¿cierto?
cómo pues requerimos comprender algunos procesos como la presión barométrica, como la ley de gases ideales o ley de Boyle, para entender cómo es el desplazamiento de los gases en el alveolo, que finalmente llega a esa membrana alveolo capilar. Y otra muy diferente es el proceso de volumen corriente, es el proceso de desplazamiento físico como tal de los diferentes gases que se encuentran en el alveolo. Cuando yo hablo de volumen minuto, es la cantidad de gas en general que entra en el alveolo y desplaza ciertos componentes. A ese componente, pues puntualmente le llamamos ventilación. Y la ventilación tiene por objetivo, básicamente, es eliminar el CO2, ¿cierto? Barrer el CO2 a nivel alveolar y evitar algunos procesos como la hipercapnia. La hipercapnia va a generar acidosis respiratoria y por ende eventos de deterioro a nivel fisiológico en ese sentido y que pues que tienen que ver con la parte alveolar y con en los aspectos cardiovasculares. Vamos a hablar primero de ventilación y para entender ventilación pues tenemos que tener algunos conceptos clave y la forma más fácil de entender ventilación es saber cómo ventilan los ventiladores mecánicos tan famosos hoy en día por el tema COVID-19. Pues la ventilación mecánica busca realmente y en la fisiología pues nuestra fisiología pues nuestros músculos respiratorios y puntualmente el diafragma es el que va a promover ese proceso fisiológico de la ventilación. Entonces la ventilación mecánica lo que busca es reemplazar esa función de soporte que hacen los músculos respiratorios o puntualmente promover el soporte a esos músculos respiratorios y garantizar una adecuada transferencia de gases con pues ambos procesos, tanto la oxigenación y la ventilación. De ahí a que la ventilación mecánica la dividimos en dos, la ventilación mecánica invasiva y la ventilación mecánica no invasiva. Cuando hablamos de ventilación mecánica invasiva nos hacemos referencia a todo lo que es, como su nombre lo dice, invasivo, que requiere garantizar una intubación orotraqueal, es decir, pasar un tubo a nivel de la tráquea para que se genere precisamente ese volumen corriente y por ende también los procesos de oxigenación. Cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva, hacemos referencia a el proceso por el cual se garantiza una ventilación artificial, pero sin necesidad de intubación orotraqueal. Por ejemplo, con dispositivos bolsa mascarilla o algunos dispositivos que se llaman CPAP, ¿vale? Estos ya los vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo finalmente de la ventilación mecánica? Pues básicamente mejorar el intercambio venoso a nivel precisamente y gaseoso a nivel alveolar, tanto en la ventilación como en la oxigenación, hoy veremos ventilación, mantener y restaurar el volumen pulmonar, ¿cierto? Si yo no tengo volumen a nivel alveolar, yo voy a generar por los procesos de retroceso elástico del alveolo, algo que se llama telectasia, porque no va a haber fricción, sino es surfactante de forma satisfactoria. Recuerden, el surfactante pulmonar es secretado por los neumocitos de tipo 2, pues va a haber un retroceso elástico que finalmente genera colapso del alveolo, ¿cierto? Entonces vamos a buscar también con esas presiones, aquí vamos a hablar, ventilación tiene que ver con presiones, vamos a lograr mantener pues ese volumen pulmonar y por ende reducción del trabajo respiratorio, mejorando la oxigenación tisular y permitir la sedación, analgesia y relajación muscular del paciente, que evidentemente cuando está en un proceso infeccioso pues no puede por sí mismo mantener una ventilación. O por ejemplo, en pacientes que sufren accidentes de tránsito, que han tenido traumas torácicos cerrados, pues requieren la intubación orotraqueal para estabilizar esa pared torácica, ¿cierto? Porque si yo tengo una fractura múltiple a nivel costal por un accidente de tránsito, por un aplastamiento, pues evidentemente no voy a poder manejar esa musculatura de soporte y voy a hacer una falla ventilatoria. Ya les hablaré de los tipos de falla que existen. Entonces yo necesito reemplazar esa función. ¿Listo? Cuando hablamos de las indicaciones de cuándo yo voy a garantizar artificial o mecánicamente estos procesos, pues es básicamente cuando yo tengo cualquier alteración en la fisiología normal que me conlleve a una falla ventilatoria, como por ejemplo la taquipnea grave, es decir, paciente que tiene la frecuencia respiratoria supremamente aumentada por diferentes procesos, por ejemplo, neumonías, ya sean multilobares o procesos sépticos, infecciosos, etcétera, que conlleven a largo plazo o a mediano plazo una fatiga muscular y no poder mantener la presión. Recordemos por fisiología básica que los músculos diafragmáticos van a lograr mantener una presión negativa a la inspiración. Cuando yo respiro y expiro, cuando yo inspiro, inspiración, acuérdense, meter aire, expiración con S, no con X, porque expirar es morirse, expiración es exhalar.
Cuando yo inspiro, yo estoy logrando descenso del diafragma, generar una presión negativa sobre el diafragma, y eso va a generar esa presión negativa intratorácica, que haya una retracción específicamente, un alargamiento, un estiramiento de la vena cava inferior y superior, y eso aumenta el retorno venoso a nivel cardiovascular, que va a permitir una adecuada perfusión e intercambio gaseoso. A su vez, por unas presiones que les comentaré más adelante, que es la transpleural, la transtorácica, pues va a haber una distensión del alveolo, una distensibilidad del alveolo para mantener los volúmenes. Por ejemplo, para mantener el volumen residual funcional o la capacidad residual funcional, se las voy a explicar más fácil en unas gráficas, necesitamos una presión continua o positiva al final de la vía aérea, la cual nos va a evitar o la cual nos va a, digamos que, generar que no se genere una telectasia masiva. Entonces, ¿cuándo se intuba? Cuando yo tengo la taquipnea. Cuando tengo una capacidad vital, acuérdense de la definición de los volúmenes pulmonares, capacidad vital es toda la sumatoria de todos los volúmenes, ¿no? Yo creo que con Birladis ya vieron, existen diversos tipos de volúmenes, y volumen expiratorio forzado, primer, segundo, etcétera, todo eso ya creo que lo vieron. Entonces la capacidad vital es la sumatoria de todos los volúmenes. Cuando la capacidad vital es menor a 15 ml en volumen por kilogramo de peso, definitivamente hay un componente restrictivo que no va a permitir que el paciente garantice una adecuada oxigenación y ventilación, ¿cierto? Cuando la presión alveolar de oxígeno, esto lo vamos a ver en oxigenación, gases arteriales, creo que todavía no lo han visto con la doctora, pero conmigo van a ver una introducción bien interesante, o creo que en variables hemodinámicas vamos a hablar muchísimo de gases arteriales, de gases venosos, etcétera. Cuando yo tengo una presión arterial de oxígeno, es decir, cuando yo tengo la presión que me genera la entrada del oxígeno en los vasos, que es menor a 60 milímetros de mercurio, yo ya digo, ojo, que aquí hay una hipoxia severa o un trastorno severo de transporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, muchachos, aquí yo les voy a dejar la primera tarea para mañana, porque mañana, pues así se hace sincrónicamente, pero les voy a presentar oxigenación. Entonces, les voy a adelantar, imagínense que la presión atmosférica aquí a nivel Villavicencio, o presión barométrica, es de 760 milímetros de mercurio, de la cual nosotros sabemos que la fracción inspirada de oxígeno, es decir, la cantidad o la fracción de oxígeno que yo inspiro de ese 100%, regla de 3, que equivale a 760 milímetros de mercurio, es del 21%. Si hacemos una regla de 3, básicamente, si el 100% de la presión atmosférica, que es la sumatoria de todos los gases, es igual a 760 milímetros de mercurio, y yo inspiro solamente el 21%, regla de 3, creo que eso da 150 y algo, no me acuerdo. Hagan una regla de 3 en ese momento, tranquilos, que mañana en la clase igual lo van a hacer de forma detallada. Porque es que lo que se llama aire, aire no es igual a oxígeno. O sea, yo estoy respirando en estos momentos y yo estoy respirando muchos gases. El oxígeno equivale al 21%. Bueno, si somos académicamente estrictos, al 20.3333. Ese es igual a 20.933333. Para efectos prácticos, el 21%. Pero también hay nitrógeno. De hecho, el nitrógeno es el gran gas que se encuentra en el aire. Hay otro muy importante, el CO2, que es menos del 3%, y obviamente hay otras fracciones como el neón, el helio, etcétera, que son despreciables, pero igual que son importantes. Entonces, mis estimados, cuando yo tengo, o sea, la pregunta es, si cuando yo inspiro, es ese 21% que equivale a 150 y pico, entonces, eso es lo que yo inspiro, lo que está en la nariz, lo que llega a la tráquea. Como es que en el alvéolo posterior a que hace la difusión a nivel alvéolo capilar, yo tengo entonces a nivel arterial que tener una presión arterial de oxígeno que sea mayor a 60 milímetros de mercurio, si el ingreso fue de 154, más o menos. Esa sería la pregunta que ustedes deben resolver con base a la fisiología y que se deben ir pensando para mañana. ¿Qué es lo que pasa a nivel alveolar? En algunos de los artículos que les subí está esa respuesta. ¿Listo, chicos? Muy bien, pero entonces todo esto iba a que la indicación de intubación también es una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Desde ya van a aprender a hacer una fórmula, la fórmula de la PAFI. ¿Qué es la PAFI? La relación, o PAFIO2, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 del paciente. Ejemplo, la FiO2 normal fisiológica es del 21%, porque yo respiro oxígeno al 21%. Pero pues si yo necesito aumentar esa concentración de oxígeno, yo necesito dispositivos que me aumenten esa concentración. Esos dispositivos se dividen en dos.
dispositivos de bajo flujo o de bajo débito, como la cánula nasal de oxígeno, y dispositivos de alto flujo de oxígeno o alto débito, como por ejemplo el dispositivo tipo Venturi o la intubación orotraqueal. El Venturi nos llega inclusive a fracciones inspiradas de oxígeno del 50%, mientras que realmente la cánula nasal no nos puede concentrar más del 28%. ¿Listo? Entonces, de una vez van buscando en Google, que es una cánula nasal para los que no han visto la cánula y que es un dispositivo tipo Venturi para los que no. Cuando estudiemos en oxigenación al Venturi, van a ver que hay unos principios importantes que deben conocer, como la ley de Laplace y el principio de Bernoulli. Pero bueno, esos son principios de física que miraremos en oxigenación. Bien, entonces la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 es muy importante, porque es la que nos permite clasificar el trastorno de oxigenación del paciente. De una vez se les voy a enseñar. Si la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 es mayor a 300, el paciente no tiene un trastorno de oxigenación. Si la PaFiO2, que es esa división entre la fracción inspirada de oxígeno y la PO2, es o se encuentra entre 200 y 300, el paciente tiene un trastorno leve de la oxigenación. Si se encuentra entre 100 y 200, el paciente tiene un trastorno moderado de la oxigenación, y si se encuentra por debajo de 100, esa relación, el paciente tiene un trastorno severo de la oxigenación. Eso, la PAFI va a ser muy importante cuando miren gases arteriales y cuando hablemos de oxigenación para clasificar precisamente un trastorno de la oxigenación en leve, moderado y severo, pregunta de parcial. Ahora, clasifiquemos el tipo de fallas ventilatorias que yo puedo tener. ¿Por qué es tan importante aprender oxigenación y ventilación? Porque una cosa es cuando falla la fisiología básica, ¿cierto?, de los procesos de transporte de oxígeno a los tejidos, oxigenación, y otra muy diferente cuando hay una falla en la ventilación, o también pueden haber entidades patológicas que alteren ambas. Entonces, la clasificación es la siguiente. ¿Listo? Falla ventilatoria tipo 1 es la falla ventilatoria hipoxémica. La falla ventilatoria hipoxémica se hace referencia a aquello que nos alteró la oxigenación básicamente. Eso se llama shunt intrapulmonar. Mañana en oxigenación vamos a ver la diferencia entre un shunt intrapulmonar y un espacio muerto alveolar. Entonces, cuando hay algo que altere la difusión de oxígeno en los tejidos, por ejemplo, una neumonía que genera pues básicamente pus en los alveolos y que no haya difusión de oxígeno en la membrana alveolo-capilar, se va a clasificar, si esa fue la causa de la hipoxemia, pues básicamente como una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 o hipoxémica. Si por el contrario los procesos de ventilación, que es lo que estamos viendo hoy, son los que fallan, entonces tendremos una falla ventilatoria tipo 2. Y ventilación, ¿a qué hago referencia? A todo lo que me maneje presiones. Por ejemplo, que yo tenga una parálisis diafragmática o una enfermedad muscular tipo distrofia muscular de Duchenne, que haga que mis músculos intercostales, mi diafragma, no pueda generar un retroceso y por lo tanto abrir esos alvéolos y mantener las presiones. Si yo tengo un daño cerebral, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico severo, que me dañó el centro respiratorio. Ustedes saben que el centro respiratorio está en el bulbo raquídeo, ¿cierto? Que es el que regula la CO2. Entonces, si yo tengo un trauma raquimedular, un trauma craneoencefálico severo y genero esa patología, pues muy seguramente no voy a poder regular la coordinación muscular necesaria para generar un proceso de volumen corriente efectivo. Y entonces, en ese caso, voy a tener un trastorno de la ventilación. Y en ese caso es una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 2 o hipercápnica. Siempre que yo tenga un trastorno de la ventilación, se va a caracterizar por el aumento en los niveles de CO2. Y básicamente, ¿por qué? Porque cuando miremos la ley de Boyle, aprenderemos que la sumatoria de todos los gases es igual a 1 y por ende cada gas va a desplazar al otro. Entonces, si yo tengo un acúmulo de CO2, pero no tengo un volumen corriente de oxígeno o nitrógeno que lo desplace, pues evidentemente se acumula en el alveolo y eso genera algo que se llama hipercapnia. Se sube el CO2. La hipercapnia genera acidosis, puntualmente en este caso acidosis respiratoria, y eso genera pues falla multiorgánica. Entonces, cuando estos procesos se dan, tenemos una hipercapnia por falla ventilatoria mixta o tipo 2. Y pues tenemos otras entidades que son las que generan fallas mixtas, tanto hipoxémicas como hipercámnicas, y esa es la insuficiencia respiratoria tipo 3 o mixta.
Y es por eso que una de las indicaciones de intubación orotraqueal es cuando el paciente tiene una presión arterial de CO2 de 55 o más. ¿Eso qué quiere decir? Que se acumuló mucho CO2 producto del desecho. Acuérdense que la célula desecha CO2. Entonces, acuérdense que la célula tiene anhidrasa carbónica, ¿cierto? Que finalmente pues se va a desdoblar o no dependiendo de la perfusión de oxígeno que tenga pues la célula, que eso depende del ciclo mitocondrial, puntualmente el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, y si pues yo no estoy perfundiendo de forma adecuada los tejidos, pues evidentemente voy a generar un exceso de desechos de CO2 y eso va a generar hipercapnia. O si tengo una falla en los músculos a nivel pulmonares y no puedo hacer un volumen corriente real, eso va a generar el acúmulo de los niveles de CO2 y por ende eso es lo que va a generar ese proceso que se llama hipercapnia. Y la hipercapnia, muchachos, genera deterioro del estado de la conciencia, porque al aumentar el CO2, pues va a deteriorarse también. Por eso ustedes ven que esos pacientes con SARS-CoV-2, cuando ya están en la mala, es porque ya están súper hipercápnicos y están desorientados. Y eso genera, obviamente, aumento de la presión intracraneal e inestabilidad neurológica. Otra de las indicaciones, la inestabilidad hemodinámica grave, pacientes en posoperatorios quirúrgicos terribles que tengan tórax inestable o estados postparo. Bueno, un poquito de historia, ¿no? Esto es realmente un poquito de historia. En 1955, el primero que descubre la ventilación mecánica fue Vesalio, y miren cómo se generaba la ventilación mecánica en esa época. Era este equipo que parece un resonador. El paciente no estaba intubado, si se dan cuenta, respiraba un oxígeno al 21%, pero esta maquinita generaba una presión positiva de forma tal que lo que hacía era que los músculos y la caja torácica ¡puf!, se expandiera, o sea, la chupaba, para que me entiendan. Y eso generaba, obviamente, que hubiera retroceso diafragmático y el paciente pudiera respirar mucho mejor. Obviamente, pues el dolor era tremendo, imagínense. Eso se utilizó muchísimo cuando hubo una epidemia en 1950 de la poliomielitis, que ustedes recuerdan, la poliomielitis generaba parálisis diafragmática como una de las principales complicaciones, chicos. Entonces, digamos que la clave de la ventilación es manejar presiones en la vía aérea. Presiones tanto en la inspiración como presiones en la expiración. Por eso vamos a ver ahorita una curva que es la curva de presión-volumen, que eso es muy importante. Ahorita vamos a hablar de presiones y vamos a hablar de volumen. Básicamente esta es la clasificación de los ventiladores, no me interesa que realmente se la aprendan, pero pueden ser electrónicos, mecánicos o neumáticos. Eso pues no es parte de lo importante acá en su aprendizaje. Vamos a aprender o vamos a empezar, como estamos hablando de ventilación, entonces empecemos a hablar de lo que es el ciclo ventilatorio. ¿Listo? Vamos a hablar del ciclo ventilatorio fisiológico. El ciclo ventilatorio es este, se caracteriza por 4 pasos. Uno es la insuflación ya sea mecánica o pues la natural. O sea, todos hagan el proceso en estos momentos, respiren aire, si están de mal genio respiren, eso les va a ayudar. Entonces, inspiración, meto el aire. Entonces, la introducción del aire se llama la inspiración. Y una vez yo finalizo la inspiración o meto todo el aire que puedo antes de botarlo, antes de hacer la deflación o la expiración, pues hay una meseta. Pasa algo, cuando yo genero una pausa inspiratoria, hay una meseta en la cual puede haber cambio de presiones. Ahí hablaremos de algo que se llama la presión, pues básicamente los cambios dinámicos de la presión, es la presión estática y la presión dinámica de la vía aérea. Listo, ya pues ya en gráficas es más fácil de entender esa distensibilidad. Digamos que cuando hagan de cuenta, cojan una bomba, entonces insuflar una bomba es muy difícil al principio porque yo tengo que hacer bastante presión, pero una vez que yo logro vencer la presión del proceso elástico de esa bomba, pues ya voy a generar una distensibilidad mucho más fácil de la bomba. Entonces hay 2 tipos de distensibilidad, la distensibilidad dinámica y la distensibilidad estática, que ya veremos más adelante. Entonces, en ese proceso de inspiración, al final de la inspiración, requiriendo pregunta de parcial, una pausa inspiratoria, o sea, ustedes están inflando el globo y hacen la pausa y ustedes se van a ver que el globo puede hacer un retroceso elástico. Eso se llama pausa inspiratoria, eso se llama tiempo de meseta del ciclo inspiratorio, del ciclo ventilatorio. Tanto la insuflación como la meseta hacen parte de la inspiración. Cuando yo hablo puntualmente de los procesos de expiración, una pausa respiratoria antes de insuflar,
Estoy hablando de el tiempo expiratorio, ¿listo? En esos tiempos, ojo, estamos hablando de una curva contratiempo, yo puedo identificar todo esto. Presión, volumen y flujo contratiempo, o volumen contratiempo, o volumen contra presión, o flujo contra presión. Yo puedo hacer gráficas, ¿listo? Casi siempre tiempo, contra presión y contra volumen son los que vamos a ver. Si hablamos de la ventilación mecánica puntualmente, entonces tenemos primero una fase de disparo, ¿cierto? Porque el ventilador va a disparar esa inspiración. Luego, ¿para qué? Para mantener el volumen y el flujo corriente. Eso puntualmente está relacionado con una variable de control. Es decir, yo voy a ciclar, voy a mantener el control por volumen o por presión. Es decir, yo puedo instruir en el ventilador una presión X, por ejemplo, de 17 milímetros de mercurio. Es una presión pico que me dispara la inspiración, que ingrese el aire, o simplemente un volumen que yo genere para que ese volumen me genere un cambio de presión. Luego voy a generar un ciclado que es el cambio de una fase inspiratoria a expiratoria. Claro, ustedes no lo respiran, ustedes conscientemente lo hacen. Yo respiro, ya hice la pausa inspiratoria y boté. Eso lo hago conscientemente, ¿cierto? Pero pues si yo no tengo la conciencia para mantener la ventilación, pues el aparato tiene que hacerlo por mí. Ese cambio, pregunta de parcial, cambio de la fase inspiratoria a la fase expiratoria en ventilación mecánica, se llama ciclado. Y yo puedo ciclar básicamente por volumen, por flujo o por tiempo. Yo puedo programar el ventilador mecánico para que la fase inspiratoria dure X cantidad de tiempo y la expiratoria dure X cantidad de tiempo. Es decir, tener una relación. Inspiración, expiración, por ejemplo, de 1 a 2. 1 a 2, ¿qué es? Que la expiración va a ser el doble tiempo de la inspiración. Y depende de lo que yo quiera. Porque si yo quiero botar más CO2, por ejemplo, en el contexto de un paciente que esté hipercápnico o en ansiosidad respiratoria, yo prefiero tiempos 1 o 2, porque yo prefiero que la inspiración sea, digamos, corta y la expiración sea prolongada para que bote más CO2, ¿cierto? O todo lo contrario, de pronto yo quiero 1 a 1 para que lo que ingrese sea igual a lo que salga para barrer más rápidamente el CO2. Es depende de lo que yo quiera realmente. O yo quiero, digamos, acumular CO2 y entonces yo lo que voy a hacer es prolongar más el tiempo inspiratorio y el expiratorio pues mucho más corto, donde reatraparía obviamente más CO2. Aunque eso es relativo, eso depende de las presiones, porque pues también recuerden que en la inspiración yo puedo barrer CO2. Y pues la expiración. ¿Cuáles serían las variables? Las variables es el disparo yo lo puedo ciclar, lo puedo controlar por tiempo, por presión, por flujo, por sensibilidad de movimientos torácicos. Es una ventilación mecánica, se llama el trigger. Yo puedo poner unas alarmas y yo puedo ciclar, cambiar el tiempo inspiratorio-expiratorio por tiempo, por volumen o por flujo. ¿Listo? Pues vamos a hablar de las definiciones de presión para que vayan entendiendo el tipo de presión o los tipos de presiones que hay en nuestra vida. Entonces, básicamente la presión se define como una fuerza sobre una superficie, ¿cierto? La presión es la fuerza que yo le instilo o le genero una superficie para que haya un cambio, para puntualmente desplazar, en este caso, un volumen corriente. ¿De qué depende eso? Entonces, otra vez, presión, entonces es la fuerza sobre X superficie, en este caso estamos hablando de la tráquea, sobre la superficie del epitelio bronquial, a nivel alveolar, para generar desplazamiento en volumen corriente. ¿Y el volumen que tiene? Básicamente gas. Ley de gases ideales, aire. Yo necesito desplazar el aire. Recuérdense que el aire tiene muchos gases. ¿Listo? Muy bien. Y eso, ese volumen corriente depende. ¿De qué depende que yo pueda tener? ¿Qué me va a modificar la presión? Pues me la va a modificar la resistencia, totalmente la resistencia de la vía aérea, y la distensibilidad, pues la extensibilidad de los alvéolos y la caja torácica. ¿Cierto? Muy bien. Pongamos un ejemplo sencillo. Digamos que tenemos, por ejemplo, un tubo y que yo en el tubo pues voy a soplar, ¿cierto? No es lo mismo soplar en un tubo grande a un tubo pequeño. Si yo voy a soplar en un pitillo, necesitaré mucho más presión porque el diámetro es mucho más pequeño. Es decir, la resistencia está aumentada. Pasa lo mismo con procesos, por ejemplo, como la hipertensión pulmonar. Cuando es lo mismo intentar distender un alvéolo, ¿cierto?
de un pulmón que está totalmente fibrosado, que está totalmente dañado y que por ende su distensibilidad va a estar muy restrictiva a un alveolo o pulmones de un bebé recién nacido que se va a distender pues muy fácil. Eso es presión. Ahora, la presión en los procesos de ventilación mecánica. Vamos a ver otro tipo, las presiones que vamos a tener que aprender y básicamente eso es, digamos que el objetivo de la introducción de hoy a estas presiones y estos conceptos que hemos revisado. Vamos a ver. La primera presión que les voy a enseñar es la presión pico inspiratoria. La presión pico inspiratoria se define, muchachos, como esa presión máxima registrada al final de la inspiración. Este es el ciclo respiratorio en una curva de presión contra tiempo. Y aquí podemos apreciar una curva en ascenso que la inspiración, esta curva horizontal plana es la meseta, y acá estamos viendo la expiración, esa curva de deflexión negativa, y al final pues tenemos el final de la expiración. En un ciclo de tiempo, ¿cierto? Aquí si corriéramos el tiempo tendríamos la inspiración y la expiración. Entonces vamos a entender el primer concepto, que es el concepto de PIC, o presión pico inspiratoria. Es la máxima presión registrada al final de la inspiración, que existe como un único objetivo de vencer una resistencia de la vía aérea, ¿cierto? Y el gas, obviamente, que también genera resistencia, para que este pueda ser llevado a los alveolos. Si lo miramos desde el punto de vista gráfico, miren que aquí en la inspiración, empezó a verse la resistencia, y en este caso, ¿cuál sería la resistencia puntualmente de la vía aérea? Es fácil, la tráquea, ¿cierto, muchachos? El calibre de la tráquea. No es lo mismo vencer la resistencia de una tráquea sana a un niño que tenga un CRUB, es decir, una traqueitis, una inflamación en el nivel de la tráquea que va a estar muy aumentada, y por ende la pendiente va a estar inclinada. Me explico. Si yo tengo que vencer una resistencia muy marcada, pues no tengo esto así horizontalizado, sino voy a tener una presión tipo más vertical. Esto que están viendo es la presión máxima que se alcanzó en esa fase inspiratoria antes de entrar en la meseta. Y eso se define como la PIP. Una vez yo venzo esa PIP, quiere decir que ya llegué hasta un punto máximo donde se abrieron los alveolos y ya empieza a entrar el aire hacia los mismos. ¿De qué depende? Pues de la distensibilidad pulmonar del tórax y de la resistencia fisiológica, o en el caso de los pacientes con intubación orotraqueal, a precisamente el tubo orotraqueal y finalmente el circuito respiratorio, porque no es lo mismo el tubo, sino acuérdense que en ventilación mecánica también ese tubo está conectado a unas mangueras que son unos circuitos que van directamente a la ventilación, y eso se llama espacio muerto, ¿cierto? Porque el espacio muerto, ya lo vamos a ver mañana, porque hay oxigenación, pero no hay intercambio de flujo, es decir, no hay básicamente alteración de intercambio con el flujo de sangre, flujo sanguíneo, y eso genera un espacio muerto, en este caso el espacio muerto por el circuito. ¿Listo? La presión meseta. La presión meseta puntualmente hace referencia a la pausa después de la inflación de volumen corriente y antes del comienzo de la exhalación. Básicamente cuando ustedes insuflan una bomba y la bomba se queda en pausa, ¿cierto? Se queda en pausa total y puede o contraerse o puede quedarse quieta. Eso es la presión meseta. Es decir, es el momento en el cual no hay un flujo de gas, yo soplé mi bombita y hasta ahí llegó, ¿cierto? Y luego ya la desinflo. Entonces, en el momento cuando ya pare la insuflación y alcance ese pico de presión máximo, pues ya no va a haber flujo. Entonces, una de las condiciones sine qua non para que se vea la presión meseta en un monitor es que haya una pausa inspiratoria y que no debe haber flujo de gas. Y eso, mis estimados, en fisiología es igual a equilibrio de presiones. El flujo de gas va a tener un equilibrio de presiones automáticamente. ¿Listo? Bien, eso me permite evaluar cómo está el retroceso elástico pulmonar y el retroceso de la caja torácica. Tarea, dos conceptos. En la pausa inspiratoria, ¿cómo evalúo yo la distensibilidad dinámica? Y esto es para que lo debatamos en encuentro sincrónico. ¿Cómo hallo, cómo identifico, cómo puedo evaluar
la distensibilidad dinámica y la distensibilidad estática. Definición de distensibilidad dinámica, tarea. Definición de distensibilidad estática. Bien. Por ende, como tenemos una ausencia de flujo y podemos evaluar esta distensibilidad del alveolo, pues esta es la presión que más se va a asemejar a la presión alveolar. La presión excesiva puede conllevar a aire extrapulmonar y por ende a neumotórax y conllevar a una lesión pulmonar aguda. Aquí podemos ver precisamente la presión meseta, que necesita ese cese de flujo inspiratorio, una pausa inspiratoria, para poder apreciar la distensibilidad dinámica y estática, ¿cierto? La caída de la presión, ese flujo, redistribución del gas, baja disminución de la presión hace un periodo de tiempo y esto genera reclutamiento alveolar y ahí es cuando entra a jugar el surfactante. Si tengo un consumo de surfactante, voy a generar colapso alveolar. Es decir, esta pausa inspiratoria y esa presión meseta es la que realmente me define algo que se llama la capacidad, pues, precisamente de distancia del alveolo. Y una vez yo entro en la expiración, queda el aire en el alveolo, esto se va a definir como capacidad residual, capacidad residual, o la capacidad de aire, o el aire que queda al final del alveolo, ¿cierto? Al final de la expiración. Y aquí hay un evento que a mí me llama muchísimo. Miren que la línea de base de la expiración no es igual a cero, porque no esperaría respirar, y que al final uno esté en cero. Pero eso no pasa, porque si yo al final estoy en una presión de cero, quiere decir bien, y estar pegados totalmente. Y eso no pasa, ¿por qué? Por la presencia del surfactante. Y la presencia de la capacidad residual funcional se mantiene por una presión que llamamos que se llama la presión positiva al final de la expiración, o PEP. Hablemos de eso. Hablemos de la presión positiva al final de la expiración. La presión positiva al final de la expiración o presión positiva continua de la vía aérea o CPAP se define como la cantidad fija de presión positiva que es aplicada durante todo el ciclo expiratorio. Es la presión más baja que se puede medir en una fase expiratoria y es fiable, obviamente, si el paciente no tiene una expiración activa, o sea, no estamos respirando activamente. Eso se puede reemplazar mecánicamente por un dispositivo que se llama CPAP. Todos van a buscar en estos momentos en Google, que es CPAP, ¿cierto? Y básicamente es la cantidad fija de presión positiva durante la respiración espontánea en un paciente que no está intubado. Eso es lo que realmente nos va a definir la capacidad residual funcional. La mantiene por encima de la misma. Y eso genera incremento en el volumen alveolar, generando reclutamiento, intercambio gaseoso y por ende aumentando la oxigenación. ¿Qué genera el CPAP? Aumentar la presión venosa central, disminuyendo, esto es tan importante, el CPAP o la presión positiva al final de la expiración, que nosotros la podemos suministrar de forma artificial con este equipo, o con un dispositivo bolsa mascarilla o el famoso AMBU, logra disminuir la precarga del ventrículo derecho, aumentar la poscarga también, aumento de la presión en cuña y disminución de la precarga y poscarga del ventrículo izquierdo. Es decir, es una estrategia maravillosa para mantener el inotropismo, es decir, la capacidad de contracción miocárdica del corazón. El autopip ya se le llama cuando el flujo expiratorio no cesa antes de la iniciación del ciclo respiratorio siguiente. Se puede producir por un atrapamiento de gas, se aumenta la presión en los alveolos al final de la expiración y eso se va a conocer como un autopip. ¿Cuándo pasa el autopip? ¿Cuándo pasa todo ello? Básicamente el autopip se genera, por ejemplo, en una patología que se llama el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muchachos. Bien. Voy a dejar por hoy hasta acá, muchachos, porque yo sé que es mucha información a deglutir. Y pues esta es la base de las pruebas de ventilación. Quiero que hagamos, después de que veamos oxigenación mañana, todas las 3 de mañana, quiero que hagamos un taller práctico y quiero que hagamos un encuentro sincrónico donde podamos discutir y practicar estos conceptos ya con números. Voy a pasar todos estos conceptos fisiológicos a matemática pura para que puedan entender, a física pura para que puedan entender bien este concepto o estos conceptos. Vamos a hacer una parte práctica de hoy y esta parte práctica, por favor, les voy a pedir que me envíen. En la segunda hora la vamos a trabajar práctica.
que me le envíen por favor al correo electrónico hoy mismo para revisar los avances y qué tanto leyeron los artículos y qué tanto han entendido de ventilación. Entonces vamos a manejar unos casos clínicos, pero la primera tarea es uno, que es distensibilidad dinámica, y explique la distensibilidad dinámica en una gráfica de presión contra tiempo como la que acabamos de ver. Y vamos a hablar también de distensibilidad estática. Por favor, explique la distensibilidad estática y explíquela de forma gráfica en una gráfica de presión contra tiempo como la que acabamos de ver. ¿Listo? Pregunta número 2. Paciente de 10 años con 10 kilos de edad en una desnutrición severa con una enfermedad tipo Duchenne, una distrofia muscular de Duchenne, que ingresa al servicio de urgencias por dificultad respiratoria. Hace parálisis diafragmática y le toman unos gases arteriales que muestran un pH de 6, un bicarbonato de 10, una presión de CO2 de 98 y una presión arterial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio por una fracción inspirada de oxígeno del 50%, porque tampoco ingresa. Le pusieron un dispositivo tipo Venturi. Primera pregunta, clasifique la falla. Bueno, 1, ¿está en falla respiratoria o ventilatoria, sí o no? 2, clasifique la falla ventilatoria según lo que acabamos de explicar. 3, clasifique el trastorno de oxigenación según la relación de PAFI. PAFI2 o presión arterial, o relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Con base en ello, cuéntenos cuál sería la mejor conducta. Con base en ello, ¿cuál cree usted que debe ser la presión inspiratoria pico que debe suministrarle al paciente y por qué? ¿Considera usted que el paciente requiere una presión expirada de oxígeno positiva, alta, baja, sí o no y por qué? ¿Es importante en el paciente mantener la capacidad residual funcional? Sí o no y por qué. ¿Qué va a optimizar usted? ¿La oxigenación, la ventilación o ambas y por qué? Básicamente ese sería el caso clínico, no los quiero molestar con más. Por favor, a mi correo antes de la finalización de la clase de cada uno de los grupos. Espero los resultados. No es evaluable, muchachos, pero es parte del prerequisito de la clase de oxigenación. ¿Listo? Falta hablar de volumen corriente y empezaríamos a hablar de toda la ley de gases ideales. Así que como tarea adicional que también por favor registren en el documento que me van a entregar hoy, muy sencillo, puede ser a computadora en mano, como ustedes prefieran y me lo envían al correo electrónico, va a ser qué es la ley de Poiseuille, en qué consiste el principio de Bernoulli y cómo se aplican estos al dispositivo tipo Venturi. Quedo atento, muchachos, de las respuestas. Por favor, antes de revisar esta clase, por eso la clase es de 1 hora, en la parte de práctica como tal, o de ejercicios es de otra hora. Por favor, antes de ingresar a esta clase y de verla, me estudian ventilación de la Gayton, ¿listo? No se demoran más de media hora estudiándola, leyéndola, para que puedan entender todo lo que acabamos de hablar el día de hoy, ¿listo? Y haber leído los artículos. Esto queda ya a disposición de Nicolás. Nicolás nos va a publicar el link de YouTube para que todos podamos revisarlo. Yo quedo atento, obviamente, a las dudas. Tranquilos, si no entienden hoy, es normal. Para eso, obviamente, después de oxigenación tenemos un encuentro sincrónico. Dios les bendiga y no se preocupen que me pueden pedir la presentación y se las envío también. Un abrazo.